Gloria a Dios, Dios les bendiga. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Bendecidos, ¿sí o no? Bueno, de antemano quiero pedir disculpas si por ahí uso algunas palabras que de pronto están fuera, les ofende, porque somos diferente cultura, ¿no? Así que por ahí de pronto alguna que otra palabra salga a flote, así que de antemano pido disculpas si en algún momento llega a pasar. Como decía el pastor, mi nombre es Jenny Caro y estoy con ustedes supremamente agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar esta noche. Desde el lunes estoy y ha sido un tiempo hermoso en cada actividad que hemos hecho, en cada lugar donde hemos estado, y hoy no es la excepción. ¿Cuántos vinieron con un corazón dispuesto para el Señor? Vamos a decirle en esta noche al Señor que haga de nosotros buena tierra. Dígale: Señor, haz de mí esa buena tierra, para que la palabra, que es la semilla, cuando caiga, dé fruto y el fruto permanezca. Amén. Porque la palabra del Señor está dada para ponerla por obra. Uno puede predicar y ser el mejor predicador, pero si la palabra que se predicó no trae cambio en la vida de las personas, no da fruto, solo se queda en una buena palabra predicada. Cuando usted la pone por obra, cuando usted la practica, cuando la palabra lo mueve a vivirla, ahí es efectiva la predicación. Amén. ¿Qué le parece si inclina su rostro por un momento y oramos juntos? Y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que tome el control de todo lo que hagamos, y que el Espíritu Santo sea quien ministre cada corazón, cada vida. Hable con el Señor en esta noche y dígale: Señor, yo estoy aquí, yo necesito que tú hables a mi corazón, yo necesito que tú hables a mi vida, yo necesito, Señor, un toque tuyo. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros como poderoso gigante. Tu palabra dice, Señor, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, y aquí habemos más de 2, Señor. Por eso, Espíritu de Dios, yo te pido que te hagas presente, que tú sigas ministrando como lo has hecho desde el principio. Espíritu Santo de Dios, te damos toda la libertad para que tú te glorifiques en cada corazón, en cada vida. Espíritu Santo de Dios, toma tu lugar y ministra como tú quieras. Haz como tú pensaste en esta noche para cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, yo te pido que te glorifiques a través de la palabra, que mientras la palabra es predicada, Señor, tú traigas sanidad, tú traigas liberación, tú traigas fortaleza, tú traigas consuelo, tú traigas un renuevo sobre cada hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, te pedimos, cúbrenos con tu sangre preciosa en esta hora. Señor, despliega tus ángeles de guerra, tus ángeles con espada desenvainada, tu presencia en medio de nosotros, Señor. Aquí hemos venido para escuchar tu palabra, hemos venido necesitados de tu presencia. Glorifícate, Señor. Disponemos nuestro corazón para ti. Te pedimos, toma todo pensamiento cautivo a tu obediencia, que en esta noche sean abiertos los ojos espirituales, los oídos espirituales, el entendimiento de tu pueblo, para que tu palabra como buena semilla caiga y dé fruto, y el fruto permanezca para siempre. Gracias, Señor. Yo declaro cielos abiertos en esta noche. Declaro libertad sobre tu vida, libertad para recibir lo que el Señor preparó para ti. Creo que el Espíritu de Dios está en este lugar para ministrar, para sanar tu vida. Sí, arriba, shita, raba, lava, calla. Sean abiertos ahora los oídos espirituales, sean activados los sentidos espirituales en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Si tú estás aquí con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Te damos gloria a ti, te damos la honra a ti, Señor. Tu palabra dice: abre tu boca y yo la llenaré. En esta hora, Señor, me dispongo para abrir mis labios y que tú hables a tu iglesia como tú quieras. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a hablar de un tema que el pastor inició hablando y hablando y hablando, y yo dije, pero ni porque nos hubiéramos puesto de acuerdo. Vamos a hablar de la fe. La fe, la importancia de la fe en medio de la crisis. Saben que nosotros en este tiempo estamos escuchando siempre malas noticias. Casi en todo lugar donde uno va
hay malas noticias, usted prende la televisión, hay malas noticias, donde vamos a la facultad, a la escuela, al shopping, donde sea, siempre se están escuchando malas noticias. Pero usted y yo tenemos una buena noticia de parte del Señor, amén. Hay una buena noticia que el Señor nos ha dado a nosotros, las buenas nuevas de salvación. Así que así con este preámbulo vamos a hablar acerca de la fe. En medio de las malas noticias o en medio de la crisis hay que empezar a activar nuestra fe. Los hijos de Dios no se mueven por lo que ven, sino por lo que no ven. No es por vista, sino por fe, dice la palabra del Señor. Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque si nos acercamos a Dios es porque creemos que le hay, que hay un Dios de poder. La palabra del Señor dice, es pues la fe que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros los hijos de Dios caminamos no por lo que vemos a nuestro alrededor, no por las circunstancias, sino por lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Esta palabra del Señor es un manual. Yo hablaba ayer con los hermanos, con las hermanas en la antorcha. Estábamos hablando acerca de esto. Ese es un manual que el Señor nos dio para direccionar nuestra vida, para iluminar nuestro camino. Y la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, en medio de la crisis y de la dificultad, usted y yo tenemos que activar nuestra fe. Usted y yo tenemos que buscar una fe firme, una fe inquebrantable. Vamos a leer la palabra del Señor en San Marcos capítulo 5 y vamos a leer el versículo 36. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y la dirección del Espíritu Santo. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿qué le dijo? A ver los que están conmigo en la Biblia, ¿qué le dijo? No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Iniciamos hablando de la fe. Y la fe es un elemento fundamental en la vida de todo creyente. Todo hijo de Dios debe buscar una fe firme cada día, porque nosotros vivimos por fe. Por eso nos movemos, por la fe. Usted empieza un negocio como hijo de Dios, usted lo inicia por la fe. Ahora están construyendo la iglesia y la iniciaron por fe, creyendo que Dios va a proveer de manera milagrosa. Y muchos de nosotros, no solamente en algunos momentos de economía, sino que en todo lo que tiene que ver con nuestra vida como hijo de Dios, necesitamos vivir por fe. Es en todo momento. Y acabamos de leer una historia que me llama mucho la atención, porque es la historia de Jairo. Y la palabra inicia contando que Jesús llegó a un lugar después de haber tenido un encuentro con el endemoniado gadareno y haber visto la gloria como el Señor transformó al endemoniado gadareno, pero llega a este otro lugar y tiene un encuentro con el principal de la sinagoga. Y dice la palabra del Señor que el principal de la sinagoga, Jairo, se acerca a Jesús para pedirle que ponga su mano sobre su hija porque está enferma. Leámoslo juntos. Dice la palabra del Señor desde el versículo 22, ahí mismo en el capítulo 5. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Quedamos allí. Este hombre, a mí me encanta como estar cerca de la gente. Me voy a bajar un momento. Este hombre tenía una necesidad, había una urgencia en él, y era que su hija estaba agonizando. O sea, no era que estuviera una fiebrecita nomás, no era que estaba engripada solamente, sino que tenía una enfermedad de muerte, porque estaba entre la vida y la muerte, agonizando. Y él entendió quién podía tener la respuesta, porque dice la palabra que vino Jesús y se postró y le rogaba mucho que viniera y pusiera la mano
sobre su hija. O sea que este hombre tenía fe en Jesús. Usted y yo, mis amados, en medio de la circunstancia, en medio de la dificultad, lo que sea que usted está viviendo, no podemos nunca olvidarnos quién es el único que tiene la respuesta para nuestra vida. Aquí lo que tenemos que hacer es tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Los pies en la tierra, pero nuestra mirada en el cielo, en el Todopoderoso. No, es que tengo una dificultad, voy donde mi vecino para que me ayude. Es que tengo una dificultad, mi mejor amigo, ese tiene la respuesta, ese sabe mucho. No, es que mi jefe. Nuestra necesidad en las manos del Señor tiene respuesta, pero es en las manos del Señor, es con nuestra mirada en el Señor. Y dice la palabra del Señor que mientras Jairo iba, Jesús, claro, iba con él, una multitud lo apretaba y en el camino apareció alguien, la mujer del flujo de sangre. Y ahí vemos cómo el endemoniado gadareno tuvo un encuentro con Jesús y nunca más volvió a ser igual. Por el contrario, el Señor lo transformó y él empezó a predicar la palabra por muchos lugares. Y ahora llega a este lugar y tiene un encuentro con Jairo y con la mujer de flujo de sangre. Y usted y yo conocemos la historia. ¿Qué pasa con la mujer de flujo de sangre? Recibe la sanidad porque ella dice: si tan solo yo tocara el borde de su manto, ahí voy a ser sana. Si yo logro, porque en ese entonces los sacerdotes que se ponían ese manto, en la parte de abajo de la túnica estaban escritas algunas palabras de la ley, algunas promesas, y por eso ella dice: si tan solo yo toco el borde del manto, voy a ser sana. Había una fe, una certeza. Por lo tanto, ella recibió la sanidad. Pero yo quiero fijarme, que usted y yo me acompaña a fijarnos en la historia. Jairo está allí, Jairo tiene una necesidad, su hija está entre la vida y la muerte, pero aparece esta mujer, detiene al maestro y el maestro llega y dice: alguien me ha tocado. Y le dicen los discípulos: pero Señor, si todo el mundo lo toca, lo empuja, va y viene, ¿usted cómo pregunta eso? ¿Cómo dice eso? Porque poder ha salido de mí. Y nadie decía nada. Y se puede imaginar Jairo: ay, Dios mío, que aparezca. ¿Quién lo tocó? Dios mío, pues que diga quién lo tocó. Yo tengo a mi hija que está agonizando. Y dice la palabra que esta mujer, al verse descubierta, aparece y dice: yo lo he tocado. Una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre, una enfermedad que había hecho que toda su economía la invirtiera en eso y se quedara sin nada, pero que ese día tuvo un encuentro con el maestro y nunca más volvió a ser igual. Usted y yo tenemos la oportunidad de acercarnos todos los días al cambiador de historias. Jesús es especialista en cambiar tu historia, en cambiar mi historia. Mi historia iba a ser muy diferente. La historia del pastor Carlos era otra, pero el Señor cambió su historia, el rumbo de esa historia, para que su nombre fuera glorificado. Tu vida también, quizá usted vino hoy por primera vez. El Señor es especialista en cambiar tu historia. Y todo aquel que tiene un encuentro con el maestro nunca más puede ser igual. Y esa mujer no fue igual porque recibió la sanidad. Y el Señor le dijo: mujer, tu fe te ha salvado, has sido sana de tu azote. Y entonces Jairo, yo pensaba, y Jairo estaba allí, y el texto que acabamos de leer, vienen de la casa mientras Jesús está hablando con la mujer, diciéndole: tu fe te ha salvado, vete, eres sana. Vienen de la casa de Jairo y le dicen: no moleste más al maestro, su hija ya murió, ya no hay nada que hacer. Y el Señor Jesús está al lado, porque Jairo, ¿qué lo va a dejar? Usted tiene una necesidad y lo primero que tenemos que hacer es correr al Señor, es agarrarnos de la mano del Señor, es afirmarnos en el Señor, hermanos. No es en tus propias fuerzas, no es en mis propias fuerzas. Y Jairo entendió esto, a pesar de que era un principal de la sinagoga. Este hombre tenía claro quién era Jesús y qué podía hacer Jesús por él. Así que él, cerquita de Jesús para que no se le fuera a ir, mientras esta mujer declaraba su sanidad, el maestro, dice la palabra del Señor, escuchó lo que le decían a Jairo: no moleste más al maestro, su hija murió, aquí ya no hay nada más que hacer. Y el Señor voltea a mirar a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. Wow. El Señor le está diciendo a Jairo:
Usted cree lo posible, te desafío a que creas en lo imposible. Y eso es lo que hace el Señor. Jairo creía que su hija podía ser sana, ¿sí o no? Por eso buscó al maestro. Pero ahora el Señor Jesús lo estaba desafiando a creer que su hija podía resucitar. Y el Señor, eso es lo que hace con nosotros. Quizás su necesidad, su problema, lo que usted esté viviendo, está necesitando un nivel de fe. Y hoy el Señor nos está desafiando que ya no creamos más en lo posible, sino en lo imposible. Porque la palabra del Señor dice que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y cada que el Señor habla en nuestra vida trae esperanza. ¿Usted no cree que Jairo, por qué el Señor le dijo no temas? Porque como seres humanos, cuando hay dificultades y situaciones que se salen del control de nosotros, lo primero que viene es el temor, el miedo. Por eso el Señor volteó a mirar y le dijo, no temas, no tengas temor de lo que te están diciendo. Tu hija murió, no temas, crea solamente. Hoy el Señor te dice eso. No temas, mis amados, no tenemos por qué temer. El Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por eso la palabra no temas se repite 365 veces en la Biblia. Por así decirlo, un no temas para cada día. Porque los desafíos, las cosas nuevas, los cambios, todo lo que enfrentamos nos trae ¿qué? Temores. Hay temor, hay inseguridad, hay dudas. Por eso el Señor siempre nos dice, no temas, solamente crea. Amén. Y cuando el Señor habla esto, el Señor siempre en este momento, cuando había una palabra de desesperanza, una palabra de desánimo, una palabra de desaliento, el Señor le dio una palabra de aliento. Cada que el Señor habla en nuestra vida, nos da una palabra de esperanza. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para con sus hijos. Pero la pregunta en esta noche es, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién estás escuchando? Porque vienen muchas voces. Jairo, vinieron muchas voces de su casa a decirle, no molestes más al maestro. O sea, su hija ya murió, ya no hay nada que hacer. ¿A quién estás escuchando? ¿La voz de Satanás? ¿La voz de tu familia que te da desánimo, desaliento? ¿Tus amigos, tus compañeros de trabajo, de facultad, donde sea, que te desaniman, que te dicen ¿para qué buscas más a Dios? Mire cómo está enferma. ¿Para qué vas tanto a esa iglesia? ¿Qué voces estás escuchando? Porque hoy el Señor nos está desafiando a que le escuchemos solamente a Él. Porque cuando Él habla, nuestra vida trae esperanza en medio de la desesperanza. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué es lo que habla tu corazón? Porque es momento de que nosotros cerremos nuestros oídos ante la voz de Satanás. Ustedes sabían que Satanás es especialista en atemorizarnos, en achicarnos, en desanimar. Él manda, dice la palabra del Señor, que se llaman dardos de fuego a la mente. Dardos de fuego, es decir, desánimo, desaliento, pensamientos de muerte. ¿Qué estás escuchando tú? Porque el Señor dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que nos trae liberación, es la que afirma nuestra fe, es la que nos alienta. Amén. Que el Señor nos ayude a nosotros a creer que el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y este hombre tenía una fe, pero el Señor lo estaba desafiando a que fuera un nivel de fe más allá. Él creía lo posible, el Señor le dijo, ahora crea lo imposible. Crea lo imposible, lo que usted cree, porque es que una cosa es que el hijo esté enfermo, agonizando, otra cosa es que ya está muerto. ¿No ven conmigo el nivel de fe al cual el Señor lo estaba animando o lo estaba desafiando? Hoy el Señor nos está desafiando a ese nivel de fe, hermanos, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Todo aquel que le busque tiene que creer. Es más, el Señor dice, iniciemos con esto. Si tuvieras fe, si tan solo como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y se moverá. Pero necesitamos empezar a creerle al Señor. Todos aquí creemos en Él, ¿sí o no? Por eso estamos en este lugar. Creemos que Él existe, que Él nos ama.
pero tenemos que creerle a lo que Él está hablando a nuestra vida. Y muchas veces nos habla cosas que nos desafían, hermanos. Muchas veces el Señor nos está hablando a dar pasos de cosas que nos desafían y nos da temor y nos da miedo, pero hay que creer que el Señor está en control de todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Y sigue diciendo entonces la palabra de Dios del versículo 36 que usted y yo estábamos leyendo. El Señor le dice: no temas, cree solamente. Y versículo 37 continúa diciendo la palabra: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Después de que la mujer fue sana y que vinieron a decirle a Jairo esto, continúan el camino hacia la casa de Jairo, y el Señor no permitió que nadie más de la multitud fuera con él, solo sus discípulos. Y mire lo que dice el versículo 38: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Sabe qué pasaba en ese entonces? En esa cultura era casi que obligación que se llorara al muerto. O sea, había gente que contrataban para que lloraran al muerto. Eso hacía parte de la tradición de esa cultura. Entonces, cuando él llegó, ya estaba la gente llorando y haciendo gran alboroto. Pero era la gente que estaba contratada para que llorara e hiciera ese alboroto, porque hacía parte de la cultura. Y dice la palabra del Señor que Jesús entró y les dice: ¿por qué lloran? ¿Por qué hay tanto alboroto si la niña no está muerta? Ella solo duerme. O sea, se está refiriendo a una condición temporal. Él está diciendo y está hablando lo que usted y yo tenemos que hacer: declarar las cosas que no son como si fuesen. Ay, es que su hijo está en las drogas, es que su hijo es rebelde, es que su hijo está en pandillas, o su hijo anda en malos pasos. Empiece, mi amado, a mirar las cosas que no son como si fuesen, a declararlas, a creerlas. Que si su esposo tiene problemas con su esposo, en su casa, en su familia, con sus hijos, lo que sea, mis amados, tenemos que empezar a declarar las cosas que no son como si fuesen. Es que esté borracho, es que esté rebelde, es que esté desobediente. Tenemos que empezar a mirar las cosas que no son como si fuesen. El Señor lo hizo. Les dijo: ella no está muerta, ella solo duerme. Eso es una condición temporal, yo ahora la voy a despertar. ¿Y sabe qué pasó acá? Ellos empezaron a burlarse de Jesús, porque la gente que no anda en el Espíritu no puede entender las cosas del Espíritu. Usted y yo hemos sido llamados a ser espirituales y no carnales, hermano. Ser espirituales y no carnales. La fe es un fruto del Espíritu. ¿Usted sabía eso? Es un fruto del Espíritu. Nosotros tenemos que fortalecer cada día el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? A ver, los estudiosos de la Biblia: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es un fruto del Espíritu. Esto quiere decir que usted y yo tenemos que andar en el Espíritu, y para andar en el Espíritu necesitamos establecer una relación con el Señor, mantener una comunión con el Señor, estar cerca del Señor, leyendo la palabra, orando. Anoche les decía a los hermanos en la otra congregación: hay que fortalecer las disciplinas espirituales. Necesitamos ser disciplinados espiritualmente. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? La oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la vigilia, congregarnos, predicar el evangelio a otros. Eso es parte de todo hijo de Dios. Eso hace parte de tu vida. Y eso nos ayuda a andar en el Espíritu. Y cuando usted hace eso, usted puede ser espiritual y puede discernir lo espiritual. Pero estos hombres no entendían nada y empezaron a reírse, a burlarse de Jesús. ¿Y sabe qué pasó? El Señor dijo: sáquenlo. Se me salen todos para afuera. Y solamente la mamá, el papá y los discípulos entraron a la habitación. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando usted y yo somos incrédulos, la incredulidad impide que usted y yo veamos lo sobrenatural de Dios. Porque si estos hombres hubieran creído, vea, ahí hubieran estado y hubieran sido testigos y hubieran visto lo sobrenatural, cómo Jesucristo resucitaba a esta niña. Pero la incredulidad
impidió que ellos vieran la gloria de Dios y que vieran lo sobrenatural. Por eso nosotros no podemos ser incrédulos. Es más, la incredulidad es pecado. No creerle al Señor nos lleva a pecar. Entonces, que el Señor nos ayude a ser de los que creen. Lea conmigo en la palabra, en el versículo 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y aquí vemos otra cosa, y es que el Señor Jesús entra y no hace lo que Jairo le había pedido. ¿Recuerdan que Jairo se postró y le dijo que viniera y pusiera la mano sobre la niña? Porque era lo que acostumbraba la tradición. Pero Jesús vino, entró y tomó la mano de la niña y le habló. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Él va a obrar a la manera que Él determina. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es creerle a Él, confiar en Él, saber que cuando Jesús habla trae una palabra de esperanza, trae una palabra de aliento, y que por la palabra del Señor fueron hechas todas las cosas. Él declaró la palabra y dijo: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y por solo la palabra la niña se levantó. Necesitamos volver a la palabra, necesitamos volver al Señor, necesitamos volver a creerle al Señor. Él es el Dios de los imposibles, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, hermanos. La misma palabra dice: las señales del Señor no seguirían a nosotros, sus hijos, a los que creemos. Nótese que hay una condición: hay que creer. Al que cree, las señales los van. Pero si usted no cree, necesitamos creer, hermanos. En este tiempo, en esta generación y en estos, estamos en tiempos difíciles. Estamos en el cumplimiento de las promesas de Dios. En cualquier momento el Señor aparece por su iglesia. Necesitamos creer, necesitamos dejarnos usar por el Señor, necesitamos movernos en fe ante lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo, hermanos. No solo para crecer espiritualmente, no solo para establecer una relación genuina con el Señor, sino para que otros también crean. La misión de fortalecer nuestra relación con Dios es para que nos impulse a predicar el evangelio a otros. Usted y yo no hemos sido llamados solamente a ser salvos nosotros y ya. No. Usted y yo hemos sido llamados a glorificar a Dios a través de nuestro testimonio, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En Corintios dice: Cristo en mí es esperanza de gloria, y Cristo en ti debe ser esperanza de gloria a todos los que lo rodean, hermanos. Que el Señor nos ayude a creerle. Que el Señor nos ayude a desafiarnos, no creer solo lo posible, sino lo imposible. Que el Señor quite de nosotros la incredulidad y la duda. Que usted pueda acallar sus oídos ante todo lo que el enemigo le está hablando en este tiempo, para traer desánimo y desaliento a tu vida, ante toda opresión, porque el enemigo se levanta a oprimir el pensamiento y el corazón de muchos. Pero usted tiene que determinar levantarse creyendo y escuchando solo lo que el Señor nos está diciendo. Que el Señor nos ayude. Y aquí está diciendo la palabra del Señor en el versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, dice la palabra. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y les dijo que le dieran de comer. Cuando usted y yo le creemos al Señor, podemos ver lo sobrenatural. Usted puede determinar creer al Señor o temer. Si usted teme, está creyéndole a Satanás. Cuando tenemos temor ante lo que Dios nos está pidiendo y temor y dudamos, estamos creyéndole más a Satanás. Es que usted no puede. ¿Usted cómo va a hacer eso? Estamos prestándole más oído al enemigo. Pero cuando usted determina creer, usted está escuchando la voz del Señor. Usted está creyendo lo que el Señor ha dicho que va a ser a favor suyo. Para este tiempo necesitamos una fe inquebrantable, una fe firme, no una fe que está basada en las circunstancias.
sino una fe que está fija en Cristo Jesús. Porque las circunstancias cambian todos los días, mis amados. Todos los días cambian las circunstancias, pero si tu fe está puesta en Jesús, Él permanece siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Por eso en esta noche yo le desafío en el nombre del Señor a que usted determine dejarse guiar por el Señor y pedirle en esta noche: Señor, quita de mí la incredulidad. Si usted quiere ver lo sobrenatural de Dios en su vida, necesita empezar a creerle al Señor, necesita empezar a caminar ante lo que Dios le ha dicho. Muchos aquí Dios les ha dado promesas, grandes promesas, y ¿sabe qué están diciendo? Pero Señor, ¿y cuándo se van a cumplir? Yo no veo nada. Pero ¿sabe por qué no ve nada? Porque no están caminando sobre esa palabra que Dios les ha dado. Esa es la fe va de la mano de la obediencia. No es solamente creer y quedarme aquí estancada, es creer y obedecer ante la palabra que Dios está dando. Cuando yo vine la segunda vez, bueno, todo el tiempo que he venido a Argentina ha sido por palabra de Dios, por sueños, por desafíos de Dios. Pero en el 2015 que yo vine por fe, llevo 9 años viviendo por fe. Quiere decir que siempre estoy viendo lo sobrenatural de Dios, porque siempre me desafía a creer más. Y vivir fuera de tu país y estudiar fuera de tu país, eso requiere economía que yo no tengo, pero que Él sí tiene. Y si el Señor me dio una palabra y yo me quedo en Colombia esperando a que se cumpla, cuando Él da la palabra, ¿yo sabe qué hice? Saqué mi maleta, empecé a limpiarla y a empacar cosas. Y me dice mi mamá: ¿y para qué estás limpiando? Le digo: porque voy para Argentina. No tengo ni para los pasajes, pero yo voy a ir. El Señor me dijo y yo camino en pro de lo que Él me está diciendo. Es hacer las cosas que no son, es ver lo que no es como si fuese, hermano. Algunos que no se mueven en el espíritu dirán: a este le falta un jugador. Pero no es así. Los hijos de Dios en este tiempo tienen que determinar, hermanos, no solo a oír la palabra, sino a vivir la palabra y andar en pro de la palabra. Amén. Que el Señor nos ayude, que usted pueda en esta noche salir de ese lugar diciéndole: Señor, afirma mi fe, aumenta mi fe, quita la incredulidad, la duda, porque cuando el Señor habla trae esperanza, cuando el Señor habla trae fortaleza, cuando el Señor habla trae vida, porque cuando Él habló a la niña, ¿qué hizo? Le dio vida. Todo aquello que usted cree que ya está muerto, que está estancado, que no va a ser, el Señor dice: sí va a ser. El Señor dice: Talita Kumi. Él es especialista, hermano, en dar vida a lo que nosotros creemos que está muerto, pero tenemos que empezar a creerle a Él. Esta es la noche que usted tiene que decirle: Señor, yo te creo, perdóname por mi incredulidad, perdona mi duda, Señor, perdóname de pronto mi negligencia y ayúdame a creerte. Porque cuando usted cree, tiene que obedecer, tiene que moverse, hermano, tiene que empezar a caminar en pro de lo que el Señor ha dicho. Si usted lee conmigo todas las historias de la palabra, todas están atravesadas por la fe. Los hombres y mujeres de Dios que hicieron grandes proezas, que usted lee en la Biblia, fue porque le creyeron al Señor. Abraham fue el padre de la fe. El Señor le dijo: vaya, y ni sabía para dónde, pero él salió porque había una palabra de Dios. Porque una palabra de Dios sostiene a un hijo de Dios, pero a un hijo de Dios que le cree a Él. Felipe, el Señor lo llamó en medio de un avivamiento, de la persecución. Lo llamó al desierto, le dijo: vaya a este lugar, y por ahí iba pasando el etíope. Y este varón fue a ese lugar y no sabía a qué, pero obedeció. Y a través de su vida un hombre fue impactado, y este hombre impactó toda una nación. Mis amados, yo les decía anoche a los hermanos, algo que me conmueve a mí es saber que el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos, mora en mí y mora en usted. Es el mismo Espíritu, hermanos. Por lo tanto, usted y yo tenemos poder. Tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. Y no es para ser unos cristianos nominales, hermanos. No es para entrar por esta puerta, sentarnos, recibir la palabra y seguir igual. No, la palabra trae cambio a nuestra vida. La palabra transforma nuestra vida, hermano. La palabra tiene que hacer algo. Usted y yo no podemos seguir siendo los mismos de hace 2 meses. Es un proceso de cambio cada día con el Señor. Amén. Que a veces esto no trae tantos amenes, pero es la palabra del Señor. Así es la palabra. Amén. Que el Señor nos ayude. Póngase sobre sus pies en este momento.
y vamos a hablar con el Señor. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a ser sensibles a su voz, a estar sintonizados con Él, que afirme nuestra fe para que sea inquebrantable, que nos ayude a creerle a Él y que usted y yo podamos levantarnos creyendo que lo que parecía que estaba muerto, el Señor le puede dar vida. Así que ahí donde usted está, hable con el Señor. No espere que yo le guíe la oración, porque cuando la palabra de Dios es predicada, los hijos de Dios tienen que tener un compromiso. ¿Qué te habló el Señor? Comprométete con el Señor para que al salir de este lugar no se vaya a perder la palabra predicada, sino que dé fruto. Así que si tú estás luchando con incredulidad, con dudas, con temores, miedos, si el Señor te está desafiando en tu vida espiritual, en tu vida emocional, económica, que esta sea la noche para decirle: Señor, yo determino, ya no voy a creer más en lo posible sino en lo imposible. Yo determino, Señor, Padre, buscar tener una fe inquebrantable. Hoy, Señor, yo renuncio a la incredulidad, a la duda, al temor. Hoy yo determino escuchar solo tu voz, no las voces del enemigo, no las voces de los que me rodean. Hoy yo quiero escuchar solo tu voz, Señor. Guía mis pasos en tus caminos para que mi pie no resbale. Dígale al Señor: ayúdame, Señor, a caminar por la fe, Señor. Ayúdame a ver las cosas que no son como si fueran, Padre. Aquí estoy, Señor, porque cuando tú hablas traes esperanza, cuando tú hablas traes aliento, Señor, cuando tú hablas traes vida, Señor, porque para los hijos de Dios, Señor, los problemas no son problemas para los hombres de fe, son oportunidades para ver tu gloria. Y yo no sé cuál sea tu problema, tu dificultad, tu desafío, pero eso simplemente es una oportunidad para que tú veas cómo Dios obra a tu favor, cómo el Señor está allí. Pero lo que anhela el Señor de nosotros, lo que espera el Señor de ti, simplemente es que le creas, que le busques, que le ames, que le obedezcas, que vivas su palabra, que lo escuches a Él y le obedezcas. Este es tiempo de determinarnos a obedecer a Dios. Este es tiempo de determinarnos en creerle a Dios. Obedécele al Señor, créele a Él, porque Él tiene el control de todas las cosas. Todo va a estar bien, todo va a estar bien si tú y yo corremos a los brazos del Maestro, si tú y yo le creemos, le obedecemos, le buscamos, le amamos. Urribashita rabakaya remaskeya. Señor, te doy gracias por tu palabra. Yo creo que tu palabra no vuelve vacía. Pido que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada corazón, en cada vida, Señor. Padre, hemos aprendido a través de la vida de Jairo cómo un hombre determinó creerte a ti. Él podía haber dicho: no, mi hija ya murió, ya no hay nada que hacer, me voy para mi casa a llorar a mi hija. Pero él determinó creer a tu palabra. Tú le dijiste: no temas, crea solamente, y él determinó creer. Hoy nosotros determinamos creer a tu voz, creer a tu palabra, creer a lo que tú estás hablando a nuestra vida de manera particular, Señor. Determinamos oírte a ti, determinamos obedecerte a ti, determinamos, Señor, buscarte en espíritu y en verdad, determinamos santificarnos para ti. Te pido, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, tu palabra haga lo que tiene que hacer. En el nombre de Jesús. Y hago un llamado especial para todo aquel que en esta noche está diciendo: Señor, yo necesito que tú afirmes mi fe. Yo necesito que tú me des más fe, que me fortalezcas mi fe, que yo pueda ir a ese nivel de fe que tú me estás pidiendo. Si es así, yo te invito a que puedas pasar aquí al frente. Quiero orar por ti. Quiero orar para que el Señor afirme tu fe. Quiero orar para que el Señor te fortalezca en este tiempo, para que tú puedas dar esos pasos que el Señor te está desafiando. El Señor nos está desafiando a cada uno de manera particular. Dígale al Señor: Señor, afirma mi fe. Señor, dame, Señor, ese fruto de la fe. Yo necesito buscarte, necesito amarte. Que esa sea una oportunidad para que el Señor ministre a tu corazón, para que el Señor ministre a tu, que el Señor ministre a tu, que el Señor ministre